Les comentaba que eché de menos no estar juntos, pero sabemos que también tuvimos ese tiempo de relajo, ese tiempo de descanso, ese tiempo eh, en familia, ese tiempo tan necesario que es el descanso, ¿no? Eh, Nos tomamos muy en serio el descanso, también el trabajar, pero también el descansar como un hábito espiritual. Sabemos que hay hábitos espirituales y ya vamos a conversar de esto en los grupos de conexión, hábitos espirituales que tienen que ver con el descanso, con el apartarse, con el ayuno, eh, con, con la adoración, que es la verdadera adoración. Y bueno, eso es sumamente importante y eso lo vamos a ir viendo en los grupos de conexión, que son los grupos en casa que van a comenzar la próxima semana. Un grupo va a estar eh, con Dania y otro grupo va a estar con Erika. Así que los invitamos a que puedan inscribirse con ellas, ¿sí? Em, el grupo más cercano que vamos a tener, en donde nosotros vivimos, en su mayoría, va a ser el grupo en donde va a estar Dania liderando, pero también se abrió la posibilidad de abrir un grupo de conexión en una oficina en Santiago Centro. Entonces, ese lugar va a ser para trabajadores eh, que estén en Santiago Centro, pero también estamos nosotros invitados. Es una posibilidad que se dio. Así que gloria al Señor por eso, porque se abrieron dos grupos. En tan poco tiempo se abrieron dos grupos de conexión y esa es una buena noticia. En tan poco tiempo tenemos un lugar acogedor. En tan poco tiempo tenemos unidas. ¿A dónde están las unidas? Las unidas que pueden estar juntas y edificarse, ¿no? Así que eso ha sido una bendición tremenda también. Gloria al Señor. Bueno, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? ¿Cómo empieza el Salmo 23? ¿Alguien se acuerda? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya está ahí. ¿Lo leemos? ¿Les parece? Salmo 23. A ver si lo pueden poner y proyectar. Un salmo muy conocido, un salmo de David, Salmo 23. A ver, Martina, si nos puedes proyectar. Ahora sí. Bueno, como son cortitos, esta es una versión nueva, así que lo leemos en el nombre del Señor. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. ¿Les parece si nos damos el gustito en leerlo en Reina Valera? Que es tan lindo en Reina Valera, es un poquito menos entendible, pero a ver, Marti, si puedes ponerlo en Reina Valera, 1960, para todos los reinos valerianos. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte,
no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra preciosa. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea útil para nuestros días, para los días de hoy. Sabemos, Señor, que tú traes esta palabra para nuestros días, para que nosotros también podamos guardarla en nuestro corazón y practicarla. Te pedimos, Señor, que tu palabra cumpla su propósito en su tiempo y en cada uno de nosotros. Papá, ayúdanos a hacer buena tierra, esa tierra fértil, esa tierra que cuando cae la semilla, la recibe de buena forma y esa semilla empieza a crecer y a dar su fruto en su tiempo. Papá, queremos que se cumpla, Dios mío, lo que dice Salmo 1, Padre amado, que nosotros seremos como árbol plantado en corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera. Papá, nosotros queremos ver esa realidad en nuestras vidas, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Este lleva como título Un remanente que te cree. Un remanente que te cree. Hace muchos años, hace hartos años ya, tuve la oportunidad de ir a una sinagoga. ¿Cuántos han ido a una sinagoga judía? Una sinagoga es un templo judío, en donde esas personas, si bien es cierto, a la sinagoga que fui yo, fue acá en Santiago, no todas eran judías, pero sí descendientes de judíos, chilenos judíos, y pude estar en ese lugar. Me pasaron una especie de gorrita, que es una kipá, y en donde yo no podía entrar a ese templo sin una kipá, que es un gorrito, ¿no? Y tuve la linda experiencia de participar, fue una salida pedagógica, y fue para poder conocer tener esa experiencia de poder conocer cómo vivía un poquito más de cerca el pueblo judío, una sinagoga. Y la verdad es que fue muy emocionante para mí estar en ese lugar, porque los salmos, ellos los cantan. Y la verdad es que los salmos son cantados, son cánticos. Cuando David los escribía, luego los cantaba. Estos son cánticos. Y tenía músicos, David. David tenía músicos. David era el rey de Israel y tenía músicos. Y él componía la letra y los músicos cantaban. Y así era su manera de expresar la adoración y su amor y su pasión. Y no solamente su pasión, porque nosotros entendemos que los salmos nos hacen entender de que las emociones son buenas cuando están en Dios, cuando están santificadas, cuando están por los filtros de Dios, cuando entendemos que no sé cuántos le ha pasado que sienten a Dios y se emocionan cuando sienten a Dios y sienten que Dios está cerca, ¿no? Y son sensaciones, son emociones. David también va a escribir cuando está triste, va a escribir cuando peca. Después de pecar, escribe un salmo. Cuando está contento, escribe salmos. Y aquí va a cantar un salmo de confianza a Dios. Y cuando estaba en la sinagoga, me emocionaba, porque ellos cantaban como esperando a un Mesías que todavía no regresaba para ellos, todavía no viene para ellos. Y me hizo acordar de un versículo que está en Mateo y dice, cuando Jesús, con dolor en su corazón, decía, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Me acordaba de esas palabras cuando estaba en la sinagoga, porque esta palabra es para el pueblo de Israel. Este clamor, esta exclamación de dolor, Jesús lo hacía por Israel. ¿Cuántas veces quise juntar a mi pueblo
como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Y hasta el día de hoy sabemos que el pueblo de Israel no cree en el Mesías y espera a un Mesías, pero sabemos que hay una palabra también para ellos, ¿no? Hay una restauración. Romanos va a hablar sobre esa restauración. Pero pensaba en lo siguiente, probablemente el dolor con respecto a las emociones, ¿no? Y sabemos que Dios tiene emociones porque Dios es una persona. Y probablemente el dolor más grande que podemos causarle a un Dios que nos ama es ignorarle. Es ignorarlo. Es saber que Él está ahí contigo todos los días de tu vida y tú decides ignorarlo. Y David, siendo rey de Israel, que fue un hombre y con muchos defectos, decide no ignorar a Dios y comienza a tener una relación profunda con Él. Y dentro de esta relación profunda con Él, deja escrito en los anales de la historia bíblica los salmos, expresión de adoración en los salmos. Entonces nos damos cuenta que David era una persona que sí tenía una relación profunda con Él, aun cuando se equivocaba, tenía una relación profunda con Él. Y David fue aquellas personas que decidió no ignorar la presencia de Dios. No sé cuántos el día de hoy están decidiendo y han decidido en su corazón no ignorar la presencia de Dios. Fíjense que en los tiempos que nosotros vivimos hoy, tan acelerados, es muy fácil ignorar al Señor. Es muy fácil ignorar al Señor. Porque tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tantas cosas pendientes que no logremos hacer dentro del día y pareciera que nuestra agenda está totalmente ocupada. Aparte de eso, no sé si se han dado cuenta, pero el estar ocupado es un valor social. Es decir, cuando yo entre más estoy ocupado, más importante soy. Más importante me siento. ¿Cómo estás? No, aquí súper ocupado con muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es tal vez hasta inconsciente, pero el decir que estamos tremendamente ocupados ocupa en el inconsciente de nuestra vida, ocupa un valor social que nos hace sentirnos importantes. Yo estoy tan ocupado y por lo tanto soy importante. Y pareciera que el estar desocupado es para abajo, ¿no? Para personas que no hacen nada, para personas que socialmente no son muy importantes. Entonces, más encima, esa presión social, esos valores que le agregamos a estas prácticas, nos hacen tener muy poco tiempo. Y entendemos que los tiempos con Dios son esenciales hoy por hoy. Los tiempos con Dios son importantes y son esenciales. La única manera en que nosotros podemos ser transformados es por medio de la intimidad y de la comunicación con Dios. Fíjense este salmo. Del versículo 1 al versículo 4 del Salmo 23, aplica una imagen poética de cómo Dios, como pastor, cuida de sus ovejas. Y del 5 al 6, los últimos dos versículos, Dios ya no es pastor de ovejas, sino que Dios es un anfitrión, que recibe a un invitado muy especial y a un magnífico banquete, a una comida espectacular, ¿no? Entonces tenemos dos simbologías en el Salmo 23. Primero, a Dios como pastor de ovejas. Y segundo, a un gran anfitrión que nos invita a comer con Él. Y vamos a ir desglosando estos versículos. Entonces, cuando leí el Salmo 23, y decía, Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Y por qué a veces sentimos que nos falta? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Una simbología de nosotros como ovejas y Él como pastor. En delicados pastos me hará descansar. ¿Saben que no hay algo más
Hermoso para una abeja que esté en un prado verde, porque va a tener alimento abundante. Entonces yo me pregunto, ¿por qué David puede descansar en Dios? Y hoy por hoy muchos cristianos no pueden encontrar descanso en sus vidas. ¿Por qué hoy por hoy nosotros como cristianos no tenemos fuerza? ¿No hemos quedado sin fuerza? ¿Por qué David declara que Dios lo guía por el camino correcto? Y muchas veces nosotros estamos en lugares que no debemos estar y con personas que no debemos estar. ¿Por qué la palabra nos confronta de esa manera y vemos al rey David de una forma en que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar? Yo veo mi realidad y digo, por ninguna parte encuentro descanso. Amanezco cansado, me acuesto cansado y me vuelvo a levantar cansado. ¿Por qué a veces siento y me doy cuenta que no estoy en el lugar correcto? ¿Por qué a veces no estoy con las personas correctas? ¿Por qué a veces nos encontramos en un lugar en donde Dios no quiere que estemos? Entonces le dije, para una oveja, un prado verde es el mejor lugar en el que puede estar, porque en ese lugar va a encontrar alimento, va a encontrar alimento. Fíjense, iglesia, ¿aló? Se me apagó. Lo voy a prender de nuevo. ¿Aló? Ahí sí. Ahí sí. Y este es un llamado para la iglesia, en delicados pastos para descansar. Iglesia, creo que nosotros tenemos que ser, y el tiempo nos demanda, ¿no? Se acabó. Perdón. Gracias. Es tiempo de que debemos comer alimentos sólidos. Es tiempo de encontrar esas praderas con pasto, ¿no? Y yo digo, ¿qué mejor que con la familia de la fe? ¿Qué mejor que congregándonos? ¿Qué mejor que estar en una comunidad de fe? ¿Saben por qué? Porque en muy pocos lugares, hoy por hoy, tú encuentras alimento para tu vida espiritual. En muy pocos lugares, en muy pocas agrupaciones, tú encuentras alimento espiritual. En muy poco. Encuentras alimento por ahí psicológico en algunas partes, pero alimento espiritual en muy pocas partes encuentras. Entonces, iglesia, tú y yo tenemos la responsabilidad de alimentar nuestro llamado. Tú y yo somos responsables de alimentar nuestro llamado. No sé cuántos han recibido una palabra acá, no sé cuántas veces ustedes han abierto la Biblia y la han leído y han dicho, esta palabra es para mí, esta palabra Dios me la está dando. Pero quiero decirte algo, iglesia, debes alimentar tu llamado. Porque Dios te puede dar una promesa, Dios te puede dar una palabra, pero si no alimentas tu llamado, entonces las cosas no van a suceder. Entonces la palabra no se va a cumplir. Entonces nosotros entendemos que debemos ser intencional a la hora de recibir una palabra de parte de Dios. Es por eso que hay muchos llamados que son abortados. Y esto lo estaba predicando en Lomas de Macul la semana pasada. Hay llamados que son abortados en la iglesia. Y esto lo vemos hoy en nuestra realidad y lo vemos también en la Escritura. Hay llamados que son abortados, hay llamados que casi fue un llamado, pero no hubo llamado. Hubo un llamado, pero esa persona no alimentó su llamado y no siguió su llamado. Entonces, no solamente debes alimentar tu llamado, sino que debes alimentar las promesas que Dios te dio para que las cosas comiencen a suceder. Gloria al Señor. Es por eso que muchas veces nosotros tenemos una experiencia linda con Dios y nos quedamos hasta ahí. Solamente como una experiencia linda. Entonces, ¿qué es lo que quiere producir Dios en nosotros?
que tú y yo tengamos experiencias con Dios, pero que esa experiencia con Dios nos lleve a tener otras y nuevas experiencias con Él. Y no vivir del pasado, iglesia. Porque tú puedes decir, oh, cuando tenía 20 y tantos años tuve una experiencia tremenda con Dios. Y repita conmigo, siempre quise hacer esto, repita conmigo. Y ¿Y, ¿y qué tienes si tuviste una experiencia con Dios cuando hoy no la estás teniendo? No sirve de nada tener experiencias pasadas, solo serán lindos recuerdos si hoy no tienes una experiencia con Dios. ¿Saben que estamos en tiempo en donde Dios nos está desafiando a tener experiencias con Dios, a creerle? La fe va a ser puesta a prueba cada día de tu vida, tienes que verlo con tus ojos espirituales. La fe no pasa mucho tiempo cuando la fe es puesta a prueba. Con problemas, con dificultades, con dudas, con incertidumbre, con crisis personales, con crisis económicas, con crisis familiares, con discusiones con tus familiares, con la soledad. Ese es el momento en donde la fe es puesta a prueba. Entonces, iglesia, necesitamos ser intencionales con nuestra relación con Dios. Es que cuando tenga un tiempo, y si me alcanza, voy a conversar con el Dios. Si es que el tiempo se da. Y ustedes ya se dieron cuenta que el tiempo no se da, ¿cierto? Cuando dijeron, si el tiempo se da por ahí, me pego una conversadita con el Señor. Una rápida. ¿No? Y el tiempo no se da. Entonces tú tienes que ser intencional a la hora de alimentar tu llamado, a la hora de alimentar estas promesas, a la hora de buscar la presencia de Dios. ¿Saben que uno de nuestros valores fundamentales como iglesia va a comenzar a ser que nuestra felicidad es buscar la presencia de Dios? Es buscar la presencia del Señor. Ah, ya. Ya, si con este no le agarro, ya a capela nomás. Este está enchufado. Mi pastor siempre dice, lo antiguo es mejor, Esteban. Yo predico con un papelito y me muestra un papelito. Yo le dije, si a ti se te apaga el notebook, cooperaste. Me dice. Yo le dije, si a usted se le pierde la hoja, cooperó. Así que estamos iguales. ¿Bien? Si se le moja la hoja del agua. Bueno, a mí sí se me da. Lo bueno es que tengo el vasito abajo. Gloria al Señor. ¿Cuántos están entendiendo el Salmo? ¿Cuántos le van agarrando? En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjense que muchas veces nosotros queremos las bendiciones, pero Jehová nunca ha sido tu pastor. Dios nunca ha sido tu pastor, iglesia. Entonces, de repente nos preguntamos, ¿por qué no suceden las cosas en mi vida? Porque hay una cuestión base, hay una cuestión clave que está en el versículo 1. Dice, Jehová es mi pastor, y como Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. Como Jehová es mi pastor, entonces en lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero muchas veces hay cristianos que quieren la bendición de Dios y no quieren que Dios los pastoree. ¿Y qué significa que Dios te pastoree? Quiere decir que tú tienes que estar en una comunidad de fe y personas imperfectas, aún imperfectas, como son los pastores y los líderes y las comunidades de fe, te tienen que pastorear. Pero nosotros no aceptamos que no nos pastoreen. No aceptamos que nos pastoreen. A mí no me viene a decir nada a nadie. ¿Se fijan? Son frases que te llevan al fracaso. A mí nadie me va a decir nada. Yo no me arrepiento de nada en mi vida. Y bueno, nos arrepentimos, pero entendemos que nuestro pasado nos ha servido para aprender. Y no lo volvería a repetir. Pero gracias a Dios por todo lo que viví. Aún así le damos gracias a Dios por todo lo que vivimos, porque sabemos que Dios transforma lo que es maldición en bendición, lo que es muerte en vida.
No sé cuántos lo han experimentado. Entonces muchas veces queremos delicados pastos, queremos las bendiciones, queremos tener éxito en lo personal, pero no dejamos que Dios nos diga nada. Si tú eres de aquellas personas que nadie te puede decir nada, olvídate, olvídate. Vas a fracasar, vas a fracasar. Fíjense que una de las cosas más curiosas de nosotros los cristianos es que Dios cada vez que te habla, o cada vez que tú hablas con Dios y conversan, Dios siempre está de acuerdo contigo. Y parece que cuando hablamos con Dios y Dios siempre está de acuerdo contigo, pareciera que no le estamos hablando al Dios de la Biblia. Parece que es un Dios idealizado por la imagen de ti mismo y no por el Dios de la Escritura. ¿Saben por qué? Porque si tú oras y tú escuchas la voz de Dios, a veces lo que Dios te va a decir no te va a gustar. No te va a gustar, gente. Dios te va a confrontar y no te va a gustar y a veces vas a salir medio enojado con Dios, así como que, ¡ay, Señor, ¿por qué me diste esta palabra? ¿Por qué confrontas mi oscuridad? Entonces, cuando oramos siempre, y siempre la oración es como bacán, nunca pasa nada en tu oración. Cuando nunca has escuchado un no de Dios, cuando Dios nunca te ha reprendido, entonces parece que no has escuchado la voz de Dios. Y las oraciones que has tenido ha sido un Dios idealizado por ti mismo y no un Dios de la Escritura. Entonces, cuidado cuando hables con Dios y Dios siempre te dice que sí. Interesante, ¿no? Y es por eso que me da tanto miedo el Dios me dijo. Cuando escucho a pastores y a líderes decir, no, es que Dios me dijo. Les doy un consejo. A mí me ha pasado mucho esto. Se han acercado personas a decirme a mí, Dios me dijo que te dijera. Entonces cuando alguien te dice, Dios me dijo que te dijera, primero, velo a la luz de la palabra. Si no está en la palabra, entonces Dios nunca te va a decir eso. Porque la palabra es nuestro filtro. Segundo, Dios también tiene la capacidad de hablarte a ti. Y uno tiene que buscar que esa palabra se confirme o no se confirme, ¿no? Entonces Dios te puede decir algo, pero aún así nosotros tenemos que analizar lo que esa persona nos está diciendo. Porque desde aquí, desde el púlpito, se han dicho muchas cosas que Dios no dijo. Entonces yo mismo que estoy predicando, les pido por favor que puedan filtrar lo que yo estoy diciendo. Porque ustedes tienen la capacidad de, a la luz de la palabra, decir si esto es bíblico o no es bíblico. ¿Sí? Entonces el Dios me dijo ha librado cruzadas en la Edad Media. Guerras interminables. Homicidios. El Dios me dijo. Entonces ojo con eso. Ojo con las palabras que recibimos. Fíjense que las fuerzas nuevas, que dice el versículo 3, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Fíjense que esas fuerzas nuevas que nosotros recibimos de parte de Dios tiene que ver cuando nosotros creemos que Jehová realmente es nuestro pastor y que Dios realmente es nuestro Dios. Fíjense que cuando nosotros confiamos en Dios, nosotros descansamos. Entonces esta palabra está relacionada. No todos los creyentes descansan. ¿Por qué no todos los creyentes descansan? Porque a medida que tú vas confiando en Dios, entonces tu vida va a descansar. Si tú no confías en Dios, tú no vas a descansar, aunque le hayas entregado tu vida al Señor. En momentos de incertidumbre, en momentos cuando la plata no alcanza, en momentos cuando pareciera que tú no tienes argumentos para salir de una crisis, entonces es el momento en que confías en Dios y le dices, papá,
Yo no sé cómo voy a salir de esta, pero confío en ti. Creo y voy a descansar. Voy a descansar en ti. Voy a descansar. Creo que tú me sostendrás en este tiempo, en esta temporada difícil. Creo que tú me sostendrás en esta temporada de dificultad, de problema. Tú me vas a sostener, Dios, y confío. Y el gozo no se va a apartar de mí. Entonces está relacionado la confianza en Dios con el descanso. Entonces, si no estás descansando, pregúntate si estás confiando en Dios. Especialmente en esos momentos en donde tú no puedes controlar las cosas. Porque déjenme decirle que hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar. Y les pasa especialmente a las personas que son controladoras, que quisieran tener todo al pie de la letra, ¿no? Que te hacen un Excel en una servilleta, cuadradísimo. Especialmente a esas personas cuadradas y que están muy planificadas, les cuesta mucho soltar y confiar en Dios. Necesitamos pasar por valles de sombra y de muerte para saber cuál es el poder de Dios. ¿Cuántos han pasado por valles de sombra y de muerte? Necesitamos pasar la iglesia. Necesitamos pasar por valles de sombra y de muerte para saber cuál es el poder de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel le ponía nombres a Dios dependiendo de la experiencia que tenían con Dios. Dependiendo de la experiencia, ¿no? Jehová Jireh, Dios es mi proveedor, Dios me proveerá. En tiempos de guerra con el pueblo de Israel, conocieron al Dios de paz. En el desierto conocieron al Dios de los milagros. En tiempos de conflictos con grandes imperios, Dios es mi estandarte. Entonces nosotros, a medida que vamos teniendo experiencias con Dios, vamos descubriendo el Dios de. Entonces, si tú quieres conocer a ese Dios, por ejemplo, de milagros, ese Dios que realmente hace milagros hoy, necesitas pasar por valles de sombra y de muerte. Necesitas pasar por tiempos de crisis, de dificultad, en donde tú no puedes hacer nada y en donde Dios comienza a hacer algo. Y fíjense que hay algo interesante en el versículo 4 y me gusta mucho porque esto es muy bíblico. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno, porque tú me sacarás del valle. No. Nos encantaría que hubiera dicho el versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios me va a sacar de aquí. No, porque Dios va a estar contigo. Entonces muchas veces nosotros queremos salir del valle de sombra y de muerte, pero Dios te dice, yo no te voy a sacar de allí, yo no te voy a sacar de esta temporada difícil, yo no te voy a sacar de esta temporada de crisis, pero sí te voy a decir algo, que yo voy a estar contigo, que yo voy a estar a tu lado, que yo no te voy a fallar, que aunque tú te tropieces 1000 veces, yo te voy a extender mi mano y te voy a levantar 1000 veces. Ese es el Dios el Dios bíblico. No que el Dios, ay Señor, sácame luego de acá, por favor. No, porque necesitamos aprender cosas. En las valles de sombra y de muerte necesitamos aprender cosas que no aprenderíamos si no es en valles de sombra y de muerte. Necesitamos aprender, necesitamos ser personas procesadas, personas en proceso, vivir procesos. Entonces, iglesia, necesitamos que abraces tu proceso. Abraza esa temporada que estás viviendo hoy, abrázala, por muy fome que sea, por muy difícil que sea. Pero recuerda esto, cuando David pastoreaba ovejas, Dios mismo estaba preparando el corazón de un rey. Cuando David pastoreaba ovejas, una cuestión muy sencilla, muy humilde en la época y muy de bajo perfil. Cuando David pastoreaba ovejas, Dios estaba preparando el corazón de un rey. ¿Sabían que Jesús no nació para ser carpintero? ¿Cuántos sabían que Jesús no nació para ser carpintero? Y lo fue igual.
y lo fue casi toda su vida. ¿Ustedes sabían que Josué, el soñador, no nació para ser esclavo? Perdón, José, el soñador, no nació para ser esclavo y fue esclavo. Entonces, entendemos que aunque no nacimos para ciertas cosas, abraza eso que Dios te está dando. Abraza ese proceso. Abraza esa familia que Dios te dio. Abraza esos padres que Dios te dio. Abraza esos hijos que Dios te dio. Abraza esos amigos que Dios te dio. Pueden ser poquitos, pero abraza. Abraza. La idea es que llegues a tu casa y que puedas agradecer por tu familia, agradecer por tu trabajo. ¿Podés tener un trabajo mejor? Sí, Señor, lo pienso. Me gustaría tener otro trabajo. Me gustaría tener hasta otra familia, tal vez piensan, hasta otros amigos. No sé, qué tanta cosa. Pero abraza ese proceso, porque aunque Jesús no nació para ser carpintero, fue carpintero casi toda su vida. Y fíjense el versículo 5, que esto está precioso. Dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿No? Déjenme cambiar la versión. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Hay mucha gente cristiana que cree que el enemigo son personas. ¿Han visto esos evangélicos que andan viendo enemigos por todos lados? Y si nosotros tomamos literal el Salmo de David, claro, vamos a ver enemigos como una persona. Pero es por eso que el Salmo no podemos tomarlo de manera literal. Ni el Antiguo Testamento no lo podemos tomar de manera literal. Porque, ¿qué entendemos nosotros cuando decimos Dios hará un banquete en presencia de mis enemigos? Iglesia, grabe esto muy bien. Tus enemigos no son las personas. Tus enemigos no son las personas. Nuestra lucha no es contra personas, no es de carne y hueso. La lucha son con potestades y huestes de maldad, con las tinieblas. Son con las tinieblas. Fíjense esto, y esto es muy lindo. El banquete en los tiempos de David y en el tiempo de los reyes, el banquete era un símbolo de hospitalidad y de solidaridad, pero también de alianza. Cuando un rey invitaba a otro rey a un banquete, formaban alianzas. Y generalmente se unían en familia, casando a los hijos, y formaban alianzas. El banquete es símbolo de alianza. Y lo que me hablaba el Señor a mi corazón se los quiero compartir. Dios en este tiempo nos está invitando a ser aliados de Él. Y cuando se forjaban alianzas en el reino más grande ponía a disposición todo lo que tenía al reino más pequeño, para ayudar al reino más pequeño y más débil. Y esto el Señor ponía en mi corazón. Dios como aliado nuestro está poniendo a su ejército, está poniendo sus recursos para ti en este tiempo. Porque Dios quiere forjar alianzas con su iglesia. Dios quiere forjar alianza con los hijos. Dios quiere forjar alianzas con un remanente que le ha creído. Un grupo, no todos, un grupo que tiene como requisito que le ha creído. Quiere forjar alianzas. El reino más grande, que es el reino de Dios, nos dice en este tiempo, yo pongo mis recursos a tu disposición para que nosotros podamos ocuparnos y podamos defendernos. No defendernos de personas de carne y hueso,
porque en eso no son nuestros enemigos. Nunca pienses que tu enemigo es una persona de carne y hueso. Cuando una persona te quiere hacer la vida imposible, iglesia, no mires a la persona. Hay una cuestión más allá de la persona. Hay una cuestión espiritual, hay una lucha espiritual que se está desarrollando y que tú y yo no lo podemos ver. No lo podemos ver con nuestros ojos carnales, pero sí lo podemos ver con nuestros ojos espirituales. Es por eso les digo, las personas no son nuestros enemigos. Jesús nunca vio a una persona como un enemigo. Aún los fariseos que les daba duro. Jesús les daba duro a los fariseos. Pero sabía que Jesús, que esos no eran el enemigo de Dios. Entonces, ojo con eso. Dios está poniendo los recursos a tu disposición. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con los recursos que Dios te está dando? ¿Los puedes visualizar? ¿Puedes visualizar los recursos de Dios para este tiempo en tu vida? ¿Sabes cuáles son los recursos que Dios te está dando para este tiempo? Y ahí podemos numerar muchas cosas. Un recurso puede ser hasta algo muy práctico, como tu trabajo, como el conocimiento, como tu carácter, tu forma de ser, tus habilidades, como el tiempo que tienes libre para poder forjar alianzas con Él y formar una relación. Necesitamos conocer esos recursos que Dios está poniendo en nuestras vidas. Y ya termino con esto. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. En mi cabeza. La Reina Valera dice, mi copa está rebosando. Y fíjense que aquí hace una analogía de Dios como pastor y nosotros como ovejas. Y fíjense que hay una enfermedad que se produce en las ovejas. Y es que a las ovejas se les paran las moscas, especialmente en los orificios, en lo que es la nariz, los ojos y los oídos, las orejas de las ovejas. Cuando las moscas están permanentemente en estos orificios de las ovejas, hacen huevitos. Y esos huevitos con el tiempo se transforman en larvas. Y estas larvas producen una infección en las ovejas hasta llegar al cerebro, a la cabecita de la oveja, hasta que finalmente lo que le produce a esa oveja es, eh, es, se ponen aturdidas, pierden el control, pierden el conocimiento, chocan unas con otras, se ponen agresivas y empiezan a saltar hasta salirse del rebaño y posteriormente morir. Y aquí viene lo lindo de esto. Unge mi cabeza con aceite. Y se ha descubierto, y todo el mundo de la agricultura y de la ganadería ha descubierto que el aceite, en especial el aceite de oliva, actúa como repelente en las ovejas una vez que los llenan de aceite en su cabeza. El aceite espanta todas aquellas infecciones que puede producir la mosca en las ovejas. ¿Y saben qué pensaba mientras entendía todo esto de las ovejas? Es que la mayor batalla que vas a tener tú y que voy a tener yo está aquí. La mayor batalla espiritual que tú vas a tener no es en el exterior, sino que es aquí adentro en tu cabecita. Es en tus pensamientos. Es en los pensamientos en donde se producen las más grandes batallas espirituales. El no puedo, el yo soy así, mi pasado es un fracaso, no hay nada que hacer. Todas esas cosas y esas batallas que tenemos en nuestra mente son las más fuertes.
unge mi cabeza con aceite. Así que yo voy a estar orando en esta hora por eso, por nosotros. Hay una batalla espiritual, ¿eh? Fíjense que me escribió una chica en la semana y me dijo y que de alguna manera se congrega con nosotros. Y me dijo algo súper lindo. Dijo, Esteban, eh, me está pasando algo súper lindo. Antes solamente oraba para darle gracias a Dios y para pedirle cosas. Y ya hace una semana atrás decidí conversar con Dios como un amigo. Y sentí algo tan genial, tan lindo, Esteban, tan especial. Sentí que mi relación con Dios cambió. Wow, yo la escuchaba, o sea, sí la escuchaba y se me paraban los pelos de punta porque estaba entendiendo algo que antes no entendía. Y está madurando con respecto a su relación con Dios. Está hablando a Dios como un amigo. Pero ¿sabes lo que me ha pasado? Me dijo que cuando comencé a profundizar mi oración con Dios, mi conversación con Dios, entonces cuando cerraba los ojos en la noche, porque yo vivo sola, me daba miedo y sentía que alguien malo estaba al lado mío, me decía. Y me daba mucho miedo. Nunca me había pasado de sentir que alguien al lado mío, alguien malo estaba al lado mío. Y que la observaba y que todas esas noches que trataba de orar con Dios, soñaba, tenía pesadillas. Tenía pesadillas muy malas. Entonces yo no sé si seguir o no con esta cuestión. Entonces ahí fue la oportunidad para nosotros animarlo y para decirle que hay un mundo espiritual en la cual nosotros batallamos. Esa es la batalla de ella. Pero ¿cuál es tu batalla? ¿Cuál es la batalla que tú estás enfrentando? ¿Cuál es tu batalla espiritual? ¿Cuál es la batalla del pensamiento que tú estás teniendo? ¿Mm? ¿Eres una persona que se deja aprender? ¿Eres una persona enseñable o tú todo lo sabes? ¿Eres una persona que te rendiste a tu pasado y tú dices, de aquí yo no salgo? Al final del día, tanto ruido que escuchamos, tanto ruido, y me refiero a los mensajes que recibimos, en todo el día hay, al final del día, tanto ruido, ahoga la voz de Dios, ahoga la voz de un Dios que nos susurra. La gente nos grita, los mensajes vuelan, y en el día Dios nos susurra. Entonces, ¿cómo hacemos para que toda esa información que escuchamos todo el día en redes sociales, en las calles, con nuestros amigos, con nuestros familiares, en la tele, donde sea, cómo podemos escuchar el susurro de Dios? ¿Cómo podemos escuchar el susurro de Dios? Pocas cosas son tan atacadas por las fuerzas del infierno como tu relación con Dios. Es como si todo el sistema de este mundo conspirase para robarte tu conexión con Él, intentando capturar tu atención constantemente para que olvides quién te acompaña en tus procesos. El peor error de tu vida es y será ignorar tus tiempos con Él. Amén. No sé si gusta tocarse la cabeza, hacerlo de manera simbólica, pero oremos por nosotros mismos y reconozcámosle a Dios que hay una lucha espiritual y que muchas veces nos sentimos sobrepasados. Que este sea un tiempo en donde podamos reconocerle a Dios que nos hace falta el Señor en nuestra vida. Señor, ¿sabes qué nos hace falta? Dios, tenemos luchas terribles y que sinceramente con mi fuerza siento que no puedo. Mis fuerzas no son tan grandes como las que yo pensaba, Dios. Hay fuerzas que son más grandes que yo. Pensamientos que entran a mi vida y que lucho con ellos constantemente, Dios. Pensamientos de superioridad, pensamientos de inferioridad,
pensamientos de rechazo, de soledad, de apatía, pensamientos depresivos, pensamientos de temor. Para todas aquellas personas que están viviendo atemorizadas, la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y una vez que empiezas a conversar con Dios, los temores empiezan a huir. Es inevitable, iglesia. Los temores comienzan a huir una vez que te conectas con Él. Papá, queremos confesarte nuestra necesidad, nuestra dependencia a ti, Señor. Muchas veces hay días que queremos tirar la toalla. Hay días que no queremos hacer nada. Hay días que amanecemos cansados y nos acostamos cansados, Señor. Nos gustaría, Dios, conocer ese reposo que dice el Salmo 23. Nos gustaría vivir esta palabra, Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Confortarás mi alma. Me guiarás por sendas de justicia por amor a tu nombre. Harás un banquete delante de mis enemigos. Y sabemos ya que mis enemigos no son personas, sino que son luchas espirituales que vienen a mi mente, Dios. Fuerzas malignas que vienen a mi mente, Dios, y que me quieren hacer bajar los brazos, renunciar a mi fe, dejar de permanecer en ti, Dios. Pero desde hoy tomo aliento nuevo, Señor, y creo por fe que tú ungirás mi cabeza con aceite, papá. Tú ungirás mi cabeza con aceite, Dios amado. Y no queremos que ningún bicho entre a nuestro pensamiento, a nuestra mente. No queremos que los bichos entren a nuestra mente, Dios, y nos hagan daño, y nos perturben, y nos quiten la dirección, y nos quiten la falta de propósito en esta vida, Dios amado. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Yo te pido, papá, en el nombre de Jesús, que las copas rebosen en este tiempo, que las copas rebosen de mis hermanos. Piensa en esto, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo de buen nombre, en todo lo que es digno de ser. Piensa en eso. No dejes que actúen pensamientos negativos en tu vida. No dejes que los pensamientos del enemigo tomen lugar en tu mente y en tus decisiones. Padre, bendigo los pensamientos de mis hermanos, papá. Ayúdanos a ser un remanente que te cree y un remanente que es poderoso en batalla. Dios amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lili, cantemos una. Dios amado.